Una llamada en la madrugada lo cambió todo, borrando de un solo golpe el mundo ordenado y predecible que Estela se había construido. Ella creía que el dolor de perder a sus mejores amigos era el final, sin saber que su última voluntad la encadenaría al hombre que más detestaba. Se vieron obligados a vivir bajo el mismo techo, criando a una niña huérfana mientras una guerra silenciosa se desataba entre ellos. Nadie podría haber imaginado que de las cenizas del odio nacería un deseo tan feroz que amenazaría con consumirlos por completo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El teléfono sonó a las 3:14 de la madrugada, un chirrido estridente que rasgó el silencio de la noche y el orden perfecto del apartamento de Estela. Ella se despertó de un salto, con el corazón martilleando contra sus costillas. Odiaba las llamadas a deshora. En su mundo meticulosamente planificado, una llamada a esa hora nunca significaba nada bueno. Sus ojos se posaron en el reloj digital, los números rojos brillando en la oscuridad. 3:14, demasiado tarde para una llamada de trabajo, demasiado temprano para un buenos días. El miedo, frío y paralizante, le trepó por la espalda. A tientas, buscó el móvil en la mesita de noche, sus dedos temblorosos casi lo tiran al suelo. En la pantalla, un número desconocido. Dudó un instante, solo uno, antes de deslizar el dedo para contestar. Diga, su voz sonó ronca, cargada de sueño y aprensión. Del otro lado de la línea, una voz calmada pero grave, la voz de un oficial de policía, pronunció unas palabras que hicieron que el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Hablo con la señorita Estela Rojas? Soy el oficial Méndez. Lamento informarle sobre un accidente. El resto de la conversación fue un borrón, un zumbido sordo en sus oídos. Las palabras Laura, David, carretera mojada y no sobrevivieron flotaban en el aire como fragmentos de una pesadilla. Colgó el teléfono sin saber muy bien cómo y se quedó sentada en la cama, mirando a la nada. El orden, la estabilidad, el control que tanto amaba se habían hecho añicos en menos de un minuto. Laura y David, sus pilares, sus amigos del alma, la pareja que había sido el centro de su universo social, se habían ido. Y con ellos, se fue una parte de ella. No lloró. No todavía. El shock era una armadura de hielo que la mantenía entera, funcional. Se levantó, caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso de agua con la misma precisión de siempre, pero sus manos no dejaban de temblar. El vaso golpeaba sus dientes mientras bebía. Fue entonces, al ver su propio reflejo tembloroso en la ventana oscura de la cocina, cuando la armadura se resquebrajó y el primer sollozo escapó de su garganta, un sonido animal, roto, que dio paso a una tormenta de dolor. Del otro lado de la ciudad, Mateo se despertó por el mismo motivo. Pero su reacción fue diferente. Al escuchar la noticia, un rugido de furia y negación brotó de su pecho. Lanzó el teléfono contra la pared, haciéndolo añicos. Se pasó las manos por su cabello revuelto, tirando de él con desesperación. David era su hermano, no de sangre, pero sí de vida. Juntos habían explorado el mundo, cámara en mano. Juntos habían soñado con envejecer, contando historias de sus aventuras. La idea de un mundo sin él, sin su risa contagiosa, sin sus consejos, era un abismo oscuro e insondable. Y Laura. Laura era la luz, el pegamento que los unía a todos. Incluida a ella. A Estela. Un escalofrío de un tipo diferente recorrió a Mateo al pensar en ella. Estela, la amiga de la infancia de Laura, la mujer que era su polo opuesto. La reina del hielo, como la llamaba en secreto. La señorita todo en su sitio, cuya sola presencia lo ponía de los nervios con su juicio silencioso y su aura de superioridad. Sabía que tendría que verla, que tendrían que enfrentar esto juntos, y la idea le revolvía el estómago casi tanto como el propio dolor. Los días que siguieron fueron una niebla de trámites, funerales y condolencias vacías.
Estela y Mateo se movían como fantasmas en la periferia de la vida del otro, intercambiando solo las palabras necesarias, unidos por el dolor pero separados por un abismo de personalidades. Estela se encargó de la logística, con listas y llamadas, su forma de combatir el caos aferrándose al orden. Mateo se refugió en el alcohol y en la rabia, canalizando su dolor en arrebatos de furia silenciosa. Se encontraron en la casa de sus amigos para empezar a organizar sus cosas, un lugar que ahora se sentía como un mausoleo. El aire todavía olía a ellos, a el café de David y el perfume de flores de Laura. Sobre el refrigerador, un imán sostenía el último dibujo de Lucía, la hija de 5 años de la pareja, un sol sonriente sobre 3 figuras de palo tomadas de la mano. Lucía. La niña se había quedado con sus abuelos maternos temporalmente, una pequeña alma perdida en medio de la tormenta. Estela cogió el dibujo, sus dedos trazando las líneas torpes. Fue entonces cuando el abogado de la familia llamó. Necesito verlos a ambos. Mañana por la mañana. Es sobre la voluntad de Laura y David. Y sobre Lucía. La cita en el despacho del abogado fue tensa. La oficina era lujosa, con paneles de madera oscura y olor a cuero viejo. Estela vestía un traje sastre negro impecable, su cabello recogido en un moño apretado. Parecía tranquila, pero sus manos estaban fuertemente apretadas en su regazo. Mateo llegó tarde, con ojeras, jeans desgastados y una camiseta que parecía haber dormido con ella. Olía ligeramente a whisky. Estela lo fulminó con la mirada, un gesto de pura desaprobación. Llegas tarde, siseó. Tuve cosas que hacer, replicó él, desplomándose en la silla junto a ella sin mirarla. Su cercanía era una agresión para los sentidos de Estela. Él era desorden, caos. Él era todo lo que ella no era. El abogado, un hombre mayor de semblante solemne llamado señor Jiménez, carraspeó para llamar su atención. Puso un documento grueso sobre la mesa. Gracias por venir. Sé que es un momento difícil. Iré directo al grano. Abrió el testamento y comenzó a leer. Habló de bienes, de cuentas bancarias, de cosas materiales que a ninguno de los dos les importaban en ese momento. Y entonces, llegó a la parte crucial. En cuanto a la tutela de nuestra amada hija, Lucía. Tanto Estela como Mateo se irguieron en sus asientos. Estela asumió que la nombrarían a ella, la madrina, la mujer estable y responsable. Mateo probablemente pensó que iría a los abuelos. El señor Jiménez levantó la vista de los papeles y los miró a ambos por encima de sus gafas. Nombramos como tutores legales conjuntos a nuestros 2 mejores amigos, Estela Rojas y Mateo Ferrer. El silencio en la habitación fue tan denso que casi se podía tocar. Estela parpadeó, segura de haber oído mal. Mateo soltó una risa seca, sin humor. Eso es un chiste, ¿verdad? No hay ningún chiste, señor Ferrer, dijo el abogado con calma. Y hay una condición más. Es el deseo explícito y vinculante de Laura y David que ambos vivan bajo el mismo techo para criar a Lucía, preferiblemente en la casa familiar, para darle a la niña la mayor estabilidad posible. Esta vez fue Estela la que rompió el silencio. Imposible. Eso es absolutamente imposible. Su voz, normalmente tan controlada, tembló ligeramente. Se giró hacia Mateo, sus ojos llenos de una mezcla de pánico y furia. Tú y yo. Viviendo juntos, nos mataríamos en una semana. En eso estoy de acuerdo contigo, reina del hielo, espetó Mateo, mirándola con igual desprecio. Deben de haber perdido la cabeza cuando escribieron esto, nosotros criando a una niña, mira cómo somos aceite y agua. La decisión es legalmente vinculante, intervino el señor Jiménez, su voz no admitía discusión. Si uno de los dos se niega, la custodia pasaría a la siguiente opción, que son los padres de David, quienes, como saben, viven en el extranjero y tienen una salud delicada. Laura y David confiaban en ustedes. En ambos. La palabra juntos quedó suspendida en el aire, pesada y ominosa. Estela sintió que le faltaba el aire. Toda su vida se basaba en la planificación, en tener cada variable bajo control. Y ahora,
la arrojaban a una ecuación imposible con la variable más caótica y disruptiva que podía imaginar, Mateo. Se miraron el uno al otro, una mirada cargada de años de pequeños roces, de personalidades enfrentadas, de una antipatía mutua que siempre había burbujeado bajo la superficie de su amistad compartida con Laura y David. Pero en el fondo de su furia y su pánico, había algo más. Una imagen de Lucía, con sus grandes ojos asustados, que había perdido a sus padres y ahora corría el riesgo de perder su hogar. Y con esa imagen, llegó una terrible y aplastante comprensión, no tenían otra opción. La mudanza fue una pesadilla logística y emocional. Decidieron, a regañadientes, que lo mejor para Lucía era quedarse en su casa, su entorno. Eso significaba que Mateo tenía que trasladar sus cosas desde su desordenado loft de artista y Estela tenía que empaquetar su santuario de orden y mudarse al caos. El primer día de convivencia oficial fue un desastre. Mateo había dejado su equipo de fotografía esparcido por todo el salón. Estela, al borde de un ataque de nervios, lo recogió todo y lo apiló en una esquina. ¿Podrías, por favor, intentar mantener un mínimo de orden? Esto no es un campamento bohemio, es una casa donde vive una niña, le espetó, con las manos en las caderas. Mateo salió de la cocina, masticando una manzana. La miró de arriba abajo, deteniéndose en su ropa perfectamente planchada. Relájate, Estela. No es el fin del mundo. Se llama vivir. Quizás deberías probarlo alguna vez en lugar de solo programarlo. Yo no programo mi vida, la organizo. Es la única forma de que las cosas funcionen, algo que tú, con tu estilo de vida de dejar que el viento me lleve, claramente no entiendes. Mi estilo de vida me hace feliz, replicó él, acercándose a ella. Era más alto de lo que recordaba, y su presencia física llenaba el espacio de una manera que la inquietaba. Olía a café y a aire libre. A diferencia de algunas personas que parecen felices solo cuando sus lápices están alineados por color. Le lanzó una sonrisa torcida que era a la vez irritante y, de una forma que odiaba admitir, un poco atractiva. La cercanía la puso nerviosa. Sintió un calor subiendo por su cuello. Eres insoportable, susurró. El sentimiento es mutuo, cariño, susurró él de vuelta, su voz un murmullo bajo y un poco ronco. Sus ojos bajaron a sus labios por una fracción de segundo antes de volver a mirarla a los ojos. El momento se cargó de una electricidad extraña, una tensión que no tenía nada que ver con la discusión. Fue roto por una vocecita desde la puerta. Tengo hambre. Lucía estaba allí, de pie, con su pijama de ositos y abrazando a un conejo de peluche raído. Sus ojos grandes y tristes los miraban a ambos, ajena a la guerra silenciosa que se libraba entre ellos. Al instante, la tensión se disipó, reemplazada por una punzada de culpa compartida. Estela se arrodilló, su rostro se suavizó por completo. Claro que sí, mi amor, ¿qué te gustaría para cenar? Antes de que pudiera sugerir una opción saludable del menú semanal que ya había planeado en su cabeza, Mateo se adelantó. ¿Qué te parece si hacemos una locura y cenamos helado con tortitas? Los ojos de Lucía se iluminaron por primera vez en días. ¿De verdad? Absolutamente, dijo Mateo, guiñándole un ojo. Estela se levantó, indignada. No puede cenar helado, necesita verduras, proteínas. Lo que necesita es una razón para sonreír, la interrumpió Mateo en voz baja, su mirada seria. Las verduras pueden esperar a mañana. Estela abrió la boca para protestar, pero se calló. Tenía razón. La sonrisa de Lucía al comer las tortitas con sirope de chocolate, con Mateo haciéndole un bigote de nata, valía más que todas las tablas nutricionales del mundo. Esa noche, mientras observaba a Mateo leerle un cuento a Lucía hasta que se durmió, acurrucada en su cama, Estela sintió una extraña punzada en el pecho. Él era caótico, irresponsable y la sacaba de quicio. Pero también sabía cómo hacer sonreír a una niña con el corazón roto. Y esa noche, por primera vez, se preguntó si Laura y David, después de todo, no estaban tan locos. Los días se convirtieron en semanas, una rutina incómoda de convivencia forzada. Las discusiones eran el pan de cada día.
Discutían sobre la hora de dormir de Lucía, sobre la cantidad de televisión que podía ver, sobre la limpieza de la casa, sobre la música que ponía Mateo a todo volumen mientras editaba sus fotos. Él la acusaba de ser una controladora rígida, ella lo llamaba un hippie irresponsable. Sin embargo, a través de las grietas de su hostilidad, comenzaron a filtrarse pequeños momentos de tregua. Una noche, Estela estaba en la cocina, tratando de descifrar la nueva declaración de impuestos, completamente abrumada por las finanzas de ser ahora una familia de 3. Apoyó la cabeza en sus manos, sintiendo que las lágrimas de frustración picaban en sus ojos. Mateo entró a buscar un vaso de agua y la vio. Por un momento, pensó que se burlaría de ella, que haría un comentario sarcástico sobre cómo ni siquiera la señorita organización podía manejarlo todo. En cambio, se acercó en silencio, miró los papeles esparcidos sobre la mesa y dijo suavemente, ¿necesitas ayuda con eso? No soy un experto, pero 2 cabezas piensan mejor que una. Estela levantó la vista, sorprendida. Él se sentó frente a ella y durante las siguientes 2 horas, trabajaron juntos, descifrando los formularios. Él le preparó una taza de té y no hizo ni una sola broma. Cuando terminaron, un sentimiento de camaradería flotaba entre ellos. Gracias, dijo ella, su voz apenas un susurro. De nada, respondió él, mirándola con una intensidad que la hizo desviar la mirada. Somos un equipo en esto, ¿no? Para Lucía. Sí, asintió ella. Para Lucía. Pero mientras se iba a la cama esa noche, se preguntó si era solo por Lucía. La presencia de Mateo en la casa era algo a lo que se estaba acostumbrando de una manera peligrosa. El sonido de su guitarra por las tardes, el olor del café fuerte que preparaba por las mañanas, la forma en que su risa retumbaba en los pasillos cuando jugaba con Lucía. Estaba llenando los silencios de la casa, los silencios que Laura y David habían dejado. Un sábado por la mañana, Estela se despertó con el sonido de risas provenientes del jardín. Se asomó por la ventana y los vio. Mateo había montado una tienda de campaña y estaban acampando. Lucía corría descalza por el césped mientras Mateo la perseguía, fingiendo ser un monstruo. La pura alegría en el rostro de la niña era algo que Estela no había visto desde el accidente. Bajó las escaleras y se quedó en la puerta, observándolos. Mateo la vio y le sonrió, una sonrisa genuina y sin sarcasmo. El monstruo del desayuno necesita refuerzos, ven a ayudarnos a atrapar a esta pequeña aventurera. Por un instante, la Estela de siempre quiso negarse. El césped estaba húmedo, se mancharía la ropa, su cabello se encresparía. Pero entonces miró a Lucía, que le gritaba tía Estela, sálvame, y algo dentro de ella se soltó. Salió corriendo al jardín, se unió al juego, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió reír a carcajadas, olvidándose de las listas, los horarios y el dolor. Más tarde, agotados y cubiertos de hierba, se tumbaron en una manta mientras Lucía dormitaba en la tienda de campaña. El sol de la mañana era cálido. Hacía mucho que no te oía reír así, dijo Mateo en voz baja, mirando al cielo. Estela se sonrojó. No he tenido muchos motivos para reír últimamente. Lo sé, dijo él. Hubo un silencio cómodo. Sabes, continuó él, girando la cabeza para mirarla, a veces, debajo de todas esas capas de control y perfección, creo que hay una persona divertida tratando de salir. Estela se rió suavemente. Y a veces, debajo de toda esa fachada de artista bohemio despreocupado, creo que hay un hombre decente y responsable. No se lo digas a nadie. Arruinarías mi reputación, bromeó él. Su mano rozó la suya sobre la manta. Ninguno de los dos se movió. El contacto fue leve, casi accidental, pero envió una corriente eléctrica a través de Estela. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. La sonrisa de Mateo se desvaneció, reemplazada por una expresión más seria, más profunda. El aire entre ellos se espesó de nuevo. Se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Estaba estudiando su rostro como si fuera un paisaje que nunca había visto antes, la forma en que el sol iluminaba las pequeñas pecas en su nariz, el color avellana de sus ojos, la curva de sus labios. La cercanía la estaba volviendo loca.
Su mente le gritaba que se apartara, que mantuviera la distancia, que él era un peligro para su mundo cuidadosamente construido. Pero su cuerpo no respondía. Quería más. Quería saber cómo se sentirían esos labios sobre los suyos. El sonido del teléfono móvil de Estela, estridente y fuera de lugar, rompió el hechizo. Ella apartó la mano como si se hubiera quemado y buscó el teléfono en el bolsillo de su pantalón. En la pantalla, un nombre que no había visto en mucho tiempo, Ricardo. Su exnovio. Un hombre que representaba todo lo que Mateo no era, estable, predecible, seguro. Atendió la llamada, su corazón todavía latiendo con fuerza por la cercanía de Mateo. Mateo la observaba, su expresión ahora se había endurecido, la calidez había desaparecido. Escuchó el tono de voz de Estela cambiar, volviéndose más formal, más distante, mientras hablaba con la persona al otro lado de la línea. Ricardo, hola. Sí, estoy bien. Ha sido difícil. Oh, estás en la ciudad. Mateo se levantó bruscamente. Voy a ver si Lucía necesita algo, dijo, su voz era cortante. Y se fue sin esperar respuesta, dejándola sola con la voz de su pasado en el teléfono y un sentimiento confuso y persistente de pérdida en el pecho. Las cosas se volvieron más frías después de esa llamada. Mateo se retiró a su caparazón de sarcasmo y distancia, y Estela se refugió de nuevo en sus rutinas y su orden. La pequeña tregua que habían forjado en el jardín parecía haber sido solo un espejismo. La tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, y Lucía, sensible como era, lo notó. Una noche, durante la cena, la niña empujó sus guisantes por el plato y dijo en voz baja, «Mami y papi no discutían». La frase fue como un puñetazo en el estómago para ambos. Estela dejó el tenedor y Mateo apartó la vista. «No estamos discutiendo, cariño», dijo Estela con una voz forzadamente alegre. «Solo tenemos opiniones diferentes». «Estáis enfadados», insistió Lucía, mirándolos con sus grandes ojos. «Como yo estoy enfadada porque ellos no vuelven». El silencio que siguió fue abrumador. Después de acostar a Lucía, se encontraron en la cocina. La culpa pesaba sobre ellos. «No podemos seguir así, Mateo», dijo Estela en voz baja, sin mirarlo. «Ella tiene razón. Esto no es bueno para ella. Tenemos que encontrar una manera de llevarnos bien». Mateo se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. Su rostro estaba sombrío. «¿Y cuál es tu plan, Estela? ¿Hacer un cronograma de interacciones cordiales, asignar turnos para ser amables?» «No te burles. Estoy tratando de ser seria. Tenemos una responsabilidad. Laura y David nos confiaron a su hija. Lo menos que podemos hacer es no convertir su vida en un infierno por nuestra incapacidad para actuar como adultos». «¿Y quién llamó, Ricardo?», soltó él, y el veneno en su voz la sorprendió. «¿Qué tiene que ver Ricardo con esto?» «Tiene que ver que en el momento en que tuvimos algo, un pequeño momento de paz, apareció un fantasma de tu vida perfecta y predecible y corriste a esconderte de nuevo detrás de tus muros de hielo». Estela se quedó boquiabierta. «Eso no es justo. No tienes ni idea de mi relación con Ricardo. Y no me estaba escondiendo. Estaba hablando por teléfono. Sé todo lo que necesito saber. Es un banquero aburrido que usa traje y corbata y representa todo lo que crees que quieres: seguridad, estabilidad, una vida sin sorpresas». Se acercó a ella, su furia era palpable. Estaba invadiendo su espacio personal de nuevo, pero esta vez no había ni rastro de la tensión juguetona de antes. Solo ira pura y cruda. «¿Y qué hay de malo en eso?», replicó ella, levantando la barbilla, negándose a retroceder. «¿Qué hay de malo en querer un poco de certeza en la vida? No todos podemos vivir flotando en una nube de espontaneidad artística como tú. Porque la vida no es segura, la vida es un desastre, es impredecible y duele», gritó él, su voz quebrándose al final. «Si Laura y David nos enseñaron algo, fue eso: un minuto estás aquí y al siguiente no, y tú quieres desperdiciar el tiempo que tienes construyendo muros y siguiendo reglas estúpidas». Estaba tan cerca ahora que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Podía ver el dolor en sus ojos, el mismo dolor que ella sentía,
Solo que él lo expresaba con fuego y ella con hielo. Tú no sabes nada de mí, susurró ella. Sé que tienes miedo, dijo él, su voz bajando a un murmullo intenso. Tienes miedo de sentir algo real porque no puedes controlarlo. No puedes ponerlo en una hoja de cálculo. Su mano subió y apartó un mechón de pelo de su cara. Su toque era suave, casi reverente, en completo contraste con la dureza de sus palabras. El corazón de Estela dio un vuelco. Se quedó paralizada, atrapada en su mirada. Él se inclinó, su aliento cálido rozó su mejilla. Tienes miedo de mí, susurró cerca de su oído. La verdad de sus palabras la golpeó con la fuerza de una ola. Tenía miedo. Tenía miedo de él, de lo que le hacía sentir, del caos que traía a su vida y, lo que era peor, de la parte de ella que anhelaba ese caos. Antes de que pudiera procesarlo, antes de que pudiera pensar en una respuesta, él cerró la distancia entre ellos y la besó. No fue un beso suave ni tierno. Fue un beso desesperado, hambriento, cargado de toda la frustración, el dolor y la tensión que había estado creciendo entre ellos durante semanas. Fue un beso que sabía a whisky, a café y a una rendición que ninguno de los dos quería admitir. Al principio, Estela se quedó rígida, en shock. Su mente gritaba que lo apartara. Pero entonces sus labios se abrieron bajo los de él y un gemido escapó de su garganta. Sus manos, que habían estado presionando su pecho para alejarlo, se deslizaron hacia arriba, enredándose en su cabello, atrayéndolo más cerca. Él respondió profundizando el beso, su lengua encontrando la de ella en una danza salvaje y apasionada. Una de sus manos bajó a su cintura, apretándola contra él, y ella pudo sentir la dureza de su cuerpo, el latido de su corazón desbocado contra el suyo. Se olvidó de Ricardo, de las listas, del orden. En ese momento, solo existía la abrumadora sensación de la boca de Mateo sobre la suya, el fuego que estaba encendiendo en cada célula de su cuerpo. El mundo se redujo a ese pequeño espacio en la cocina, a la sensación, al sabor de él. El beso era una batalla y una tregua, todo a la vez. Una explosión de meses de contención. La apartó tan bruscamente como la había cogido, dejándolos a ambos sin aliento, con los labios hinchados y los ojos muy abiertos. Se miraron el uno al otro en un silencio atónito, el sonido de sus respiraciones jadeantes llenando la cocina. La ira en los ojos de Mateo había sido reemplazada por una confusión y un deseo tan palpables que hicieron que Estela sintiera que se ahogaba. Comenzó él, pero no pudo terminar. Se pasó una mano por el pelo, retrocedió un paso y luego otro. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola sola, temblando, con el sabor del todavía en sus labios y un caos mucho más aterrador que cualquier desorden que él pudiera causar en la casa. Un caos que ahora vivía dentro de ella. Se tocó los labios, todavía hormigueando. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué habían hecho? Esto lo complicaba todo de una manera que ni siquiera podía empezar a comprender. Miró alrededor de la cocina, su cocina, que ahora compartía con él. Todo estaba en su sitio, los electrodomésticos brillaban, la encimera estaba limpia, pero nada se sentía en orden. Se sentía como si un tornado acabara de arrasar su vida, y en el centro de ese tornado estaba Mateo. El hombre que odiaba. El hombre que la había besado como si su vida dependiera de ello. Y la parte más aterradora era que una parte de ella lo había disfrutado. No, más que disfrutarlo. Lo había anhelado. Los días siguientes fueron de una torpeza insoportable. Evitaban estar solos en la misma habitación. Sus conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario sobre Lucía. Pero la conciencia del otro era constante. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el recuerdo de ese beso ardía entre ellos. Estela se encontraba observándolo más a menudo. La forma en que sus cejas se fruncían en concentración cuando editaba fotos. La ternura con la que le arreglaba una trenza torcida a Lucía. Se dio cuenta de que no solo estaba llenando los silencios de la casa, estaba ocupando un espacio en su mente, un espacio que ella no le había dado permiso para ocupar. Mateo, por su parte, parecía más inquieto que nunca. Pasaba más tiempo fuera de casa, volviendo tarde por la noche.
Cuando estaba allí, su sarcasmo era más afilado, sus bromas más cortantes, como si tratara de reconstruir el muro que su beso había derribado. Una tarde, Estela estaba ayudando a Lucía con un rompecabezas en el suelo del salón. La niña estaba inusualmente callada. ¿Pasa algo, cariño?, preguntó Estela. Lucía levantó la vista de las piezas, con sus grandes ojos serios. El tío Mateo se va a ir. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué dices eso, mi amor? No, claro que no se va a ir. Vive aquí con nosotras. Pero siempre está enfadado. Y tú estás triste, dijo la niña con una sabiduría que le rompió el corazón. ¿Es por mi culpa? Estela sintió una oleada de vergüenza. Atrajo a Lucía a sus brazos, abrazándola con fuerza. Oh, no, cariño. Nunca, nunca es por tu culpa. El tío Mateo y yo somos un poco tontos a veces, pero te queremos más que a nada en el mundo, ¿lo sabes? Lucía sintió, pero Estela supo que las palabras no eran suficientes. Esa noche, cuando Lucía ya estaba dormida, esperó a Mateo en el salón. Él entró, pareciendo cansado, y se sorprendió al verla. Tenemos que hablar, dijo ella, su voz firme. Él suspiró, dejando su mochila en el suelo. Estela, no estoy de humor para otra discusión. No es una discusión. Es sobre Lucía. Le contó lo que la niña le había dicho. Vio cómo la expresión de Mateo pasaba del cansancio a la culpa. Se sentó en el sofá, frente a ella, y se cubrió la cara con las manos. Soy un idiota, murmuró. Lo estamos haciendo fatal. No, dijo ella, y para su propia sorpresa, se sentó a su lado. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Simplemente, no sabemos cómo. Ninguno de los dos pidió esto. Pero ella nos necesita. Nos necesita juntos. No necesariamente como pareja, sino como un equipo. Como padres. Mateo bajó las manos y la miró. Había una vulnerabilidad en sus ojos que nunca antes había visto. Tienes razón. Lo siento, Estela. He sido un imbécil. Y yo he sido rígida y controladora, admitió ella. Fue la primera vez que ambos ofrecían una disculpa sincera, sin sarcasmo ni reproches. Ese beso, comenzó él, su voz era un susurro. No debería haber ocurrido, terminó ella, aunque no estaba segura de si se lo creía del todo. Fue un error. Nacido de la pena y el estrés. Sí, asintió él, aunque su mirada decía otra cosa. Un error. Deberíamos olvidarlo y empezar de nuevo. Por Lucía. De acuerdo, dijo Estela, sintiendo un alivio y una decepción extraños al mismo tiempo. Empezar de nuevo. Como amigos. Como copadres. Extendió la mano. ¿Tregua? Mateo la miró a la mano y luego a los ojos. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Tomó su mano. Su piel era cálida y un poco áspera. El contacto volvió a encender esa chispa familiar. Tregua, dijo él, su voz ronca. Y en ese momento, con sus manos unidas en una promesa silenciosa, Estela tuvo el aterrador presentimiento de que su guerra no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. De odiarse mutuamente, habían pasado a luchar contra una atracción que ninguno de los dos quería, pero que ninguno podía negar. La tregua, aunque frágil, trajo un cambio bienvenido a la dinámica de la casa. Comenzaron a hablar más, no solo de Lucía, sino de sus días. Estela le contaba sobre los desafíos de su trabajo en la firma de contabilidad. Él le mostraba las fotos que había tomado, explicándole la luz, la composición. Descubrieron pequeños puntos en común. A ambos les encantaba la comida italiana. Ambos odiaban las películas de terror. Encontraron un ritmo. Se convirtieron en un equipo sorprendentemente eficiente. Estela se encargaba de las mañanas, con su eficiencia natural para preparar desayunos y uniformes. Mateo se encargaba de las tardes, llevando a Lucía al parque, inventando juegos y manejando el caos de la hora del baño con una paciencia que asombraba a Estela. Empezaron a tener cenas familiares,
los tres juntos en la mesa. Había risas. La casa comenzaba a sentirse de nuevo como un hogar, no como una zona de guerra. Sin embargo, la tensión física seguía ahí, un zumbido constante bajo la superficie de su nueva amistad. Un roce accidental en el pasillo. Una mirada que se prolongaba un segundo más de lo necesario. Una noche, estaban viendo una película en el sofá después de que Lucía se durmiera. Era una comedia, y Estela se echó a reír, apoyando la cabeza en el hombro de Mateo sin pensar. Se quedó helada por un momento, a punto de apartarse, pero él pasó un brazo por sus hombros, manteniéndola allí. Se sentía bien. Correcto. Apoyó la cabeza de nuevo, aspirando su aroma, una mezcla de jabón y algo puramente masculino, y se permitió disfrutar del momento, de la comodidad, del calor. Se preguntó si esto era lo que Laura y David habían previsto. No el odio y las peleas, sino esto. Dos personas rotas encontrando consuelo el uno en el otro, construyendo algo nuevo a partir de las ruinas. Ricardo la llamó de nuevo. La invitó a tomar un café. Ella dudó. Parte de ella, la parte antigua y segura de sí misma, quería ir. Ricardo era fácil. Cómodo. Pero otra parte, una parte nueva y más valiente, sabía que ir sería una traición. No a Mateo, sino a sí misma, a ese nuevo y confuso camino que estaba explorando. Le dijo que no podía, que estaba ocupada. Cuando colgó, sintió que Mateo la miraba desde la puerta de la cocina. Él no dijo nada, pero había una pregunta en sus ojos. Ella simplemente le sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Y él se la devolvió. La primera crisis real de su copaternidad llegó una semana después. Lucía se despertó en mitad de la noche, llorando y con fiebre alta. Estela, que estaba acostumbrada a manejar crisis con planes de acción, entró en pánico. Corría de un lado a otro buscando el termómetro, sin saber si darle medicina o llevarla a urgencias. Mateo, el supuestamente irresponsable, se hizo cargo con una calma asombrosa. Sostuvo a Lucía, le habló en voz baja y tranquilizadora, mientras le indicaba a Estela qué hacer. Revisa su temperatura. Trae paños fríos. Llama a la línea de enfermería 24 horas, el número está en el imán del refrigerador. Trabajaron juntos toda la noche, cuidando a Lucía. En las horas tranquilas antes del amanecer, con la fiebre de la niña finalmente bajando, se sentaron en el suelo de su habitación, agotados, observándola dormir. «Eres bueno en esto», susurró Estela, su voz llena de una admiración genuina. «En las crisis. Aprendes un par de cosas cuando viajas solo por el mundo», dijo él en voz baja. «Tienes que aprender a mantener la calma cuando las cosas se ponen feas». Miró a Lucía y una expresión de inmenso amor y protección cruzó su rostro. Con ella es diferente. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida». «Yo tampoco», confesó Estela. Sus hombros se rozaban. La intimidad del momento era profunda. Estaban unidos por su amor por esa niña, por su miedo compartido a fallarle. Se miraron el uno al otro en la tenue luz del amanecer que se filtraba por la ventana, y Estela supo, con una certeza que la asustó y la emocionó a partes iguales, que algo fundamental había cambiado entre ellos para siempre. Ya no eran solo dos extraños forzados a vivir juntos. Se habían convertido en la familia de Lucía. Y tal vez, solo tal vez, también se estaban convirtiendo en la del otro. Pero las viejas costumbres y los viejos miedos tardan en morir. El equilibrio que habían encontrado era frágil. Una mañana, mientras Estela preparaba el desayuno, Mateo entró en la cocina con una carta en la mano y una expresión extraña en el rostro. «He recibido una oferta», dijo, su voz era neutra. «Una revista quiere que vaya a la Patagonia durante 3 meses para un reportaje fotográfico. Es la oportunidad de mi vida». El corazón de Estela se hundió. 3 meses. Sonaba como una eternidad. El orden que habían construido, la paz que habían encontrado, de repente se sintió increíblemente precario. La idea de que él se fuera, de volver a estar sola con Lucía, de perder a su compañero, la llenó de un pánico frío.
Pero en lugar de expresar sus miedos, se puso la máscara de la practicidad. La máscara de la vieja Estela. Vaya, dijo, su voz sonando más despreocupada de lo que se sentía. Eso es genial. Felicidades. Mateo la miró, escrutando su rostro. ¿Eso es todo lo que vas a decir, felicidades? ¿Qué más quieres que diga? Es una gran oportunidad para tu carrera. Deberías aceptarla. ¿Y qué hay de nosotras, de Lucía?, preguntó él, y había un desafío en su voz, como si quisiera que ella peleara, que le dijera que no se fuera. Pero Estela no sabía cómo pelear por algo que no se atrevía a admitir que quería. Nos las arreglaremos, dijo encogiéndose de hombros, volviéndose hacia la estufa para ocultar la expresión de su rostro. Siempre lo hacemos. Pudo sentir su decepción. Hubo un largo silencio, y luego escuchó sus pasos alejándose. Esa tarde, Ricardo apareció en la puerta sin avisar. Traía flores. Dijo que estaba preocupado por ella, que quería asegurarse de que estaba bien. Mateo los vio hablar desde la parte superior de las escaleras. Vio a Estela aceptar las flores, vio la sonrisa cortés en su rostro mientras hablaba con su ex. Y en su mente, la decisión se solidificó. Ella no lo necesitaba. Tenía su vida perfectamente organizada, tenía a su ex perfectamente predecible esperando en las salas. Él era solo un elemento temporal y caótico. Esa noche, Mateo le dijo que había aceptado el trabajo. Que se iría en 2 semanas. La forma en que lo dijo, con una finalidad fría, le rompió algo por dentro a Estela. Pero era demasiado orgullosa, demasiado asustada para decírselo. Así que solo asintió y le deseó suerte. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de su vida. La tensión había vuelto, pero esta vez estaba cargada de palabras no dichas y sentimientos no expresados. Cada uno esperaba que el otro dijera algo, que hiciera algo para detener la cuenta atrás, pero ninguno lo hizo. La noche antes de su partida, Estela no podía dormir. Bajó a la cocina a por un vaso de leche. Lo encontró allí, sentado en la oscuridad, mirando por la ventana. No podía dormir, dijo ella en voz baja. Yo tampoco, respondió él. Se sentó frente a él. La luna llena iluminaba la habitación, bañando su rostro en una luz plateada. Te vamos a extrañar, dijo ella, y la sinceridad de sus palabras la sorprendió a ella misma. Él se giró para mirarla. Estela. ¿Por qué no me pediste que me quedara? La pregunta quedó flotando entre ellos. Ella tragó saliva, el corazón le latía con fuerza. No era mi lugar hacerlo. Es tu vida, tu carrera. ¿Y si te dijera que tú y Lucía son mi vida ahora? Su voz era apenas un susurro, pero resonó en el silencio de la cocina. Estela se quedó sin aliento. Se miraron, y todas las barreras que habían construido cuidadosamente se derrumbaron. Ya no había sarcasmo, ni orgullo, ni miedo. Solo 2 personas, expuestas y vulnerables. Tengo miedo, admitió ella, su voz temblando. Tengo miedo de lo que siento por ti, Mateo. Es caótico. E impredecible. Y me aterroriza. Él se levantó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Lo sé. A mí también me aterra. Eres exasperante, controladora y la mujer más increíblemente fuerte y hermosa que he conocido. Se inclinó y la besó. Esta vez, no había ira ni frustración. Fue un beso lleno de ternura, de anhelo y de todas las cosas que no se habían atrevido a decir. Fue un beso que sabía a segundas oportunidades. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. No me iré, susurró. Rechazaré la oferta. Mi lugar está aquí. Contigo. Con Lucía. Las lágrimas que Estela había estado conteniendo durante semanas finalmente cayeron, lágrimas de alivio y de una felicidad tan intensa que casi dolía. No tienes que hacer eso por mí, dijo entre sollozos. No lo hago por ti, dijo él, sonriendo suavemente. Lo hago por nosotros. Se quedaron así durante mucho tiempo, en la cocina iluminada por la luna, aferrados el uno al otro.
Por primera vez desde que sus vidas se habían puesto patas arriba, Estela sintió una sensación de paz. El futuro seguía siendo incierto, aterrador. Pero por primera vez, no tenía que enfrentarlo sola. Tenía a Mateo. Y juntos, se sentía como si pudieran enfrentar cualquier cosa. A la mañana siguiente, el sol brillaba, y la atmósfera en la casa era ligera y llena de promesas. Mateo hizo la llamada para rechazar el trabajo, y aunque Estela sabía que era un gran sacrificio, la alegría en su rostro cuando colgó le dijo que no se arrepentía. Estaban construyendo una vida juntos, poco a poco. Pero las sombras del pasado y los desafíos del futuro aún no habían terminado con ellos. No sabían que la decisión de Mateo de quedarse pondría en marcha una cadena de acontecimientos que pondría a prueba su recién descubierto amor de formas que nunca podrían haber imaginado. La llegada de un familiar inesperado, una crisis financiera que amenazaba con quitarles la casa y el regreso persistente de Ricardo, que no estaba dispuesto a renunciar a Estela tan fácilmente, se cernían en el horizonte. Su batalla por construir una familia apenas había comenzado, y las pruebas más duras aún estaban por llegar, amenazando con destrozar el frágil hogar que con tanto esfuerzo habían empezado a construir. La decisión de Mateo de quedarse fue como el primer día de primavera después de un invierno largo y brutal. Un sol cálido y prometedor se instaló en la casa, derritiendo los últimos vestigios del hielo que había existido entre ellos. Las mañanas ya no comenzaban con una tensión silenciosa, sino con el aroma del café que Mateo preparaba y el roce deliberado de sus cuerpos en el estrecho pasillo de la cocina. Él la tomaba por la cintura mientras ella preparaba el almuerzo de Lucía, y le susurraba cosas al oído que la hacían sonrojarse y reír al mismo tiempo. Si no tuviéramos una pequeña espía a punto de bajar por las escaleras, te mostraría exactamente qué tipo de desayuno tengo en mente para ti, le murmuró una mañana. Su aliento caliente contra su cuello le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Ella se giró, con una espátula en la mano, y lo miró con una sonrisa juguetona. Señor Ferrer, ¿está usted intentando seducir a la madre de su hija? Él le robó un beso rápido, profundo y lleno de sabor a café. Cada minuto de cada día, señorita Rojas. Es mi nueva misión en la vida. La dinámica había cambiado por completo. Ya no eran dos personas opuestas luchando por el control, eran un equipo, una unidad. Descubrieron un ritmo en su nueva vida que era a la vez cómodo y emocionante. Las noches de películas en el sofá se convirtieron en algo habitual, pero ahora sus piernas estaban entrelazadas, las manos de él jugaban distraídamente con su pelo mientras ella apoyaba la cabeza en su pecho. Escuchando el ritmo constante de su corazón. Hablaban durante horas después de que Lucía se durmiera, compartiendo historias de su pasado que antes se habían guardado. Él le contó sobre su padre, un hombre tranquilo que le había enseñado a ver el mundo a través de una lente, y sobre cómo la fotografía se convirtió en su forma de conectar con él incluso después de su muerte. Ella le habló de su infancia, de cómo el orden y las listas eran su forma de lidiar con un hogar caótico con padres que siempre discutían. Se estaban desnudando el alma, pieza por pieza, y con cada revelación, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Así que por eso eres una fanática del control, bromeó él suavemente una noche. Ella le dio un codazo juguetón. Y por eso tú huyes de cualquier tipo de compromiso. ¿O lo hacías? Él la atrajo más cerca, su rostro se puso serio. El único compromiso del que huía era del que no valía la pena. Contigo, con Lucía. Estela, esto es diferente. Esto es real. Y se lo demostraba todos los días. Se involucró por completo en la vida de Lucía, asistiendo a reuniones de padres y maestros. Construyendo fuertes de almohadas épicos en el salón y enseñándole a identificar constelaciones en el cielo nocturno desde el jardín trasero. Para Estela, verlo en su faceta de padre era casi abrumadoramente atractivo. No era el padre perfecto de un manual, a veces dejaba que Lucía se acostara demasiado tarde o comiera demasiados dulces, pero el amor que sentía por ella era tan puro y feroz que lo compensaba todo. Un sábado, decidieron que la casa necesitaba un toque de alegría. Mateo insistió en que pintaran una de las paredes del salón de un color vivo. Estela, la antigua Estela, se habría horrorizado ante la idea de un amarillo sol interrumpiendo su paleta de colores neutros.
Pero la nueva Estela, la Estela que estaba aprendiendo a abrazar un poco de caos, aceptó. La sesión de pintura se convirtió en una guerra de brochazos y risas. Mateo accidentalmente le manchó la nariz de pintura amarilla, y ella se vengó pintándole una raya azul en la mejilla. Lucía, encantada, se unió a la batalla, y pronto los tres estuvieron cubiertos de pintura y riendo a carcajadas. Más tarde, mientras limpiaban, Mateo acorraló a Estela contra la pared del pasillo. Ambos estaban cubiertos de pintura, sucios y agotados, pero él la miraba como si fuera la obra de arte más hermosa del mundo. «Sabes, el amarillo sol te sienta increíblemente bien», susurró, su voz ronca. Trazó una línea en su clavícula con su pulgar, limpiando una mancha de pintura, pero su toque se prolongó, encendiendo su piel. «Ah, sí», respondió ella, sin aliento, su corazón acelerado por su proximidad. «Definitivamente. Aunque creo que te verías aún mejor sin nada puesto, solo cubierta de pintura amarilla y mis manos». El comentario descarado y sensual la hizo reír y jadear al mismo tiempo. «Eres un sinvergüenza». «Soy tu sinvergüenza», replicó él, antes de besarla, un beso sucio, apasionado, que sabía a pintura y a promesa. Su lengua invadió su boca con una familiaridad posesiva, y ella se derritió contra él, sus manos subieron por su camiseta para sentir la piel cálida y los músculos de su espalda. Un gemido se ahogó en su garganta cuando él mordisqueó suavemente su labio inferior. «Tenemos que parar», susurró ella contra su boca, aunque su cuerpo gritaba lo contrario. «Lucía podría vernos». «Lucía está viendo dibujos animados», murmuró él, moviendo sus besos a su mandíbula, a su cuello. «Y tenemos un dormitorio. Con una puerta. Que tiene un pestillo». La tentación era una bestia viva y hambrienta dentro de ella. Deseaba a este hombre con una intensidad que la asustaba. Pero justo cuando estaba a punto de ceder, de dejarse llevar por el escaleras arriba, sonó el timbre. El sonido fue una intrusión discordante en su burbuja perfecta. Se separaron a regañadientes, sonrojados y sin aliento, como dos adolescentes atrapados en el acto. Mateo gimió. «Quienquiera que sea, juro que lo mataré». Estela se arregló la ropa y el pelo, intentando recomponerse. «Voy a abrir. Probablemente sea solo un repartidor». Pero cuando abrió la puerta, su corazón se detuvo. No era un repartidor. Era Ricardo. Estaba de pie en su porche, impecablemente vestido con un traje de negocios, sosteniendo un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Estela. O al menos, las que solían ser sus favoritas. «¿Ricardo? ¿Qué haces aquí?», preguntó Estela, su tono más brusco de lo que pretendía. La alegría de hacía unos momentos se había evaporado, reemplazada por una incomodidad inmediata. La sonrisa de Ricardo vaciló un poco ante su fría bienvenida. «Hola, Estela. Estaba por la zona y pensé en pasar a ver cómo estabas. Te he llamado varias veces, pero no respondes». Mateo apareció detrás de Estela, secándose las manos en un trapo. Colocó una mano posesiva en la parte baja de la espalda de Estela, un gesto sutil pero inconfundible. Su expresión era educada, pero sus ojos eran duros como el acero. «Ella ha estado ocupada», dijo Mateo, su voz era una seda peligrosa. Ricardo miró a Mateo de arriba a abajo, su mirada deteniéndose en las manchas de pintura y su aspecto desaliñado. Una ceja se alzó con desdén. Luego miró a Estela, también cubierta de pintura. ¿Interrumpo algo? De hecho, sí. Estábamos en medio de un proyecto familiar, respondió Estela, agradecida por la presencia sólida de Mateo a su espalda. Ricardo le tendió las flores. «Bueno, esto es para ti. Pensé que podrían alegrarte un poco el día». Estela tomó las flores, sintiéndose increíblemente incómoda. Los lirios blancos, tan puros y ordenados, parecían completamente fuera de lugar en el feliz caos de su día. «Gracias, Ricardo, pero no tenías por qué». «Claro que tenía». «Estela, me preocupo por ti», dijo, su voz bajando a un tono íntimo, ignorando deliberadamente a Mateo. «He estado pensando mucho en ti, en todo lo que estás pasando. Sé que esta situación, vivir con él, no puede ser fácil».
Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Si alguna vez necesitas escapar de todo esto. La insinuación era clara. Todo esto era el desastre, el caos, Mateo. Y él, Ricardo, era la vía de escape, el regreso a la normalidad, a la seguridad. La antigua Estela podría haberse sentido tentada, o al menos agradecida por la oferta. Pero la nueva Estela sintió una oleada de ira protectora. Hacia Mateo. Hacia su nueva vida. Aprecio tu preocupación, Ricardo, pero te equivocas, dijo, su voz era fría y firme. No necesito escapar de nada. Esta es mi vida ahora. Esta es mi familia. Enfatizó la última palabra, y sintió que los dedos de Mateo se apretaban suavemente en su espalda en un gesto de agradecimiento. El rostro de Ricardo se endureció. Vio que había perdido la batalla. Muy bien. Lo entiendo. Me alegro de que seas feliz. La palabra sonó forzada. Ahora, si nos disculpas, nuestra pintura se está secando, dijo Mateo, poniendo fin a la conversación. Después de que Ricardo se fuera, un silencio tenso se instaló entre ellos. Mateo se alejó de ella y fue a la cocina. Estela lo siguió, dejando las flores sobre la encimera como si fueran un objeto extraño y no deseado. ¿Estás bien?, preguntó ella. Perfectamente. Tu novio perfecto vino a rescatarte de las garras del bohemio salvaje, dijo con un sarcasmo que no había usado en semanas. Estela suspiró. Él no es mi novio. Y no necesito que me rescaten. Se acercó a él y le puso las manos en el pecho. Él no la apartó, pero permaneció rígido. Mírame, Mateo. Elegí esto. Te elijo a ti. Todos los días. Levantó la mano y le acarició la mejilla, justo donde tenía la mancha de pintura azul. No me importa lo que piense Ricardo. O lo que piense nadie. Todo lo que me importa está dentro de esta casa. La rigidez en sus hombros se relajó. La miró, la ira en sus ojos fue reemplazada por una vulnerabilidad que le apretó el corazón. Odio la forma en que te mira, admitió en voz baja. Como si fueras de su propiedad. Como si yo solo fuera un obstáculo temporal. Entonces demuéstrale que se equivoca, susurró ella. Demuéstrame a mí. Bésame de nuevo, Mateo. Como lo estabas haciendo antes de que él llegara. Y él lo hizo. El beso fue feroz, posesivo, como si estuviera marcando su territorio, borrando el sabor de Ricardo de sus vidas. Era todo lo que Estela quería. Acababan de superar su primer obstáculo como pareja, reafirmando su compromiso. Se sentían fuertes, unidos. Pero no tenían ni idea de que la verdadera prueba ni siquiera había comenzado. 2 días después, sonó el timbre de nuevo. Mateo y Estela intercambiaron una mirada de cansancio. Otra vez, se quejó Mateo. Estela fue a abrir, preparada para otro encuentro incómodo con Ricardo. Pero la persona que estaba en el umbral no era Ricardo. Era una mujer de unos 60 años, increíblemente elegante, vestida con un traje de Chanel color crema que probablemente costaba más que su coche. Su pelo plateado estaba recogido en un peinado impecable, y sus ojos, de un azul acerado, los examinaron a ambos con una mirada crítica. Supongo que tú debes de ser Mateo, dijo, su voz era tan fría y pulcra como su apariencia. Miró más allá de él, hacia Estela. Y tú debes de ser la mujer por la que mi hijo ha tirado su carrera por la borda. Mateo se puso rígido. Su rostro, que había sido relajado y feliz, se transformó en una máscara de piedra. Hola, madre, dijo, y la palabra sonó como una maldición. ¿Qué haces aquí? Era Elena Ferrer, la madre de Mateo. Una mujer de la que él apenas hablaba, y cuando lo hacía, era con una amargura palpable. Entró en la casa sin ser invitada, su mirada recorriendo el salón, deteniéndose en la pared de color amarillo sol con una mueca de disgusto. ¿Qué es esto? ¿Un jardín de infancia? Es nuestro hogar, dijo Estela, dando un paso adelante. Sintió la necesidad de defender no solo la pared, sino todo lo que habían construido. Le tendió la mano. Soy Estela Rojas. Es un placer conocerla. Elena ignoró su mano extendida.
Sus ojos azules la recorrieron de pies a cabeza. Estela de repente se sintió cohibida por sus jeans y su sencilla camiseta. Sí, ya sé quién eres, dijo Elena. He investigado. Una contable. Qué práctico. El desdén en su voz era inconfundible. Mateo intervino, su voz era gélida. ¿Qué haces aquí? Vine a ver con mis propios ojos la razón de tu repentina locura. Rechazar el trabajo de National Geographic en la Patagonia. Tus mentores me llamaron, preocupados. Pensaron que te habías vuelto loco. Y ahora veo que tenían razón. Su mirada se desvió hacia Lucía, que había aparecido en las escaleras, atraída por las voces, abrazando a su conejo de peluche. ¿Y esta es la niña? Esta es Lucía, dijo Mateo, su tono era una advertencia. Y esta conversación se ha terminado. Oh, no lo creo, replicó Elena, sin inmutarse. Me quedaré unos días. He reservado una habitación en el Gran Hotel. Tenemos mucho de qué hablar. Principalmente sobre cómo estás arruinando tu vida. La visita de Elena fue como una nube tóxica que se instaló sobre su hogar feliz. Era crítica con todo. La comida que Estela cocinaba no era lo suficientemente nutritiva. La forma en que Mateo jugaba con Lucía era demasiado ruidosa e indisciplinada. La casa, para ella, era un desastre de clase media. Estela hizo todo lo posible por ser amable y cortés, por el bien de Mateo. Pero era difícil cuando la mujer parecía decidida a menospreciarla en cada oportunidad. ¿Realmente crees que puede sustituir a su madre?, le preguntó a Estela una tarde, mientras observaban a Lucía jugar en el jardín. Criar a un hijo es más que solo seguir un horario, querida. Requiere un cierto pedigrí. Mateo se enfureció. Ya basta, madre. No tienes derecho a hablarle así a Estela. Ella es una madre increíble para Lucía, mucho mejor de lo que tú fuiste para mí. La tensión entre madre e hijo era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Durante una cena increíblemente incómoda, Estela finalmente comenzó a comprender la aversión de Mateo por el control y la estructura. Elena no dejaba de hablar de los planes que tenía para Mateo cuando era niño, la escuela de negocios a la que debía asistir, la carrera corporativa que le había trazado. La mujer de buena familia con la que se suponía que debía casarse. Siempre has sido una decepción con tus sueños artísticos, Mateo, dijo, moviendo su comida por el plato. Pero esto es un nuevo nivel. Atarte a una viuda de facto y a su hija, es una locura. Laura y David eran mis mejores amigos, espetó Estela, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Y Lucía no es una carga, es nuestra hija. Mateo y yo la amamos. Elena soltó una risa seca. ¿Amor? Por favor. Es la culpa del superviviente. Y en tu caso, dijo, mirando a Estela, probablemente sea la conveniencia. Una casa, un hombre que te ayude. Es comprensible, supongo, dadas tus circunstancias. Esa noche, después de que Elena finalmente se fuera a su hotel, Mateo estaba furioso, golpeando el puño contra la pared. Lo siento, Estela. Siento que tengas que aguantar esto. Debería haberla echado el primer día. Estela se acercó y le tomó las manos. No, está bien. Estoy bien. Lo importante es que estemos juntos en esto. Pero por dentro, las palabras de Elena la habían herido. Habían tocado un nervio de inseguridad que no sabía que tenía. ¿Era eso lo que la gente pensaba? ¿Qué estaba usando a Mateo? ¿Que su pequeña familia era solo una farsa conveniente? Lo peor estaba por llegar. Justo cuando pensaban que las cosas no podían ponerse más estresantes, llegó una carta. Un sobre de color manila con un membrete de un bufete de abogados que no reconocieron. Estela la abrió, asumiendo que era algo relacionado con la herencia. Mientras leía, su rostro palideció. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo, notando su cambio de expresión. Es de los abogados de una empresa de inversiones, dijo, su voz temblaba. Al parecer, David. David invirtió una gran suma de dinero en un proyecto inmobiliario justo antes del accidente.
Usó la casa como garantía para el préstamo. Mateo la miró fijamente. No entiendo. ¿Qué significa eso? Significa, tragó saliva, tratando de que su voz se mantuviera firme, que la inversión fracasó. El proyecto quebró. Y ahora los acreedores reclaman la deuda. El préstamo. Mateo, si no pagamos, van a ejecutar la hipoteca. Van a quitarnos la casa. La noticia cayó sobre ellos como una bomba atómica. La casa. El único hogar que Lucía había conocido. El santuario que habían construido juntos. El símbolo de su familia. Estaba en peligro. De repente, todos sus otros problemas parecían pequeños. Ricardo, Elena, todo eso se desvaneció ante la abrumadora amenaza de perderlo todo. Estela, la contable, entró en modo de crisis. Se pasó toda la noche revisando los papeles de David, esparcidos por la mesa del comedor. Mateo le trajo café, se sentó con ella, tratando de entender la jerga financiera. La cantidad que debían era astronómica. Mucho más de lo que tenían en sus ahorros. ¿Y la herencia de Laura y David?, preguntó Mateo con desesperación. Estela negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas de frustración. La mayor parte estaba invertida en ese mismo proyecto. Se ha evaporado. No queda casi nada. Se quedaron sentados en silencio, la enormidad de su situación pesando sobre ellos. Se sentían impotentes. Rotos. La vida les había dado un respiro, una oportunidad de ser felices, y ahora parecía que se la estaba arrebatando de nuevo. Lo solucionaremos, dijo Mateo finalmente, aunque su voz carecía de su confianza habitual. Venderé mi equipo de fotografía, mi coche. No será suficiente, susurró Estela. Ni de lejos. Elena, por supuesto, se enteró. No sabían cómo, pero apareció a la mañana siguiente. He oído sobre vuestros problemas financieros, dijo, sin una pizca de simpatía. Esto solo demuestra lo que he estado diciendo. Estáis viviendo por encima de vuestras posibilidades, jugando a la casita. Luego, les hizo una oferta. Una oferta que era a la vez una solución y un veneno. Pagaré la deuda, dijo. Mateo y Estela la miraron, atónitos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Mateo con recelo. Porque eres mi hijo, a pesar de todo. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras te arrastras por el barro. Hizo una pausa, su mirada se posó en Estela. Pero hay una condición. Estela sintió un escalofrío. Tú, dijo Elena, señalando a Estela, dejarás que yo supervise las finanzas de esta casa. Y Mateo, reconsiderarás tu carrera. Aceptarás el puesto de director de fotografía en la empresa de mi amigo. Un trabajo estable. Con un sueldo de verdad. Es hora de que crezcas y asumas tus responsabilidades. La oferta era una jaula de oro. Les daría la seguridad financiera que necesitaban desesperadamente, pero a un coste terrible, su independencia, su libertad, los cimientos mismos de la vida que habían elegido construir juntos. Mateo estaría atrapado en un trabajo de oficina que odiaría, renunciando a su pasión. Y Estela tendría que someterse al control constante y la crítica de Elena. Sería una rendición total. No, dijo Mateo al instante. Absolutamente no. No seas idiota, espetó Elena. ¿Qué otra opción tienes? ¿Vivir en la calle con esa niña? La mención de Lucía fue como un golpe bajo. La discusión se intensificó. Estela, por primera vez, vio a Mateo perder los estribos con su madre. Le gritó sobre años de control y manipulación, sobre cómo nunca había apoyado sus sueños. Elena le respondió, llamándolo ingrato e irresponsable. Estela se sintió atrapada en el fuego cruzado, su propia desesperación creciendo con cada palabra. Más tarde esa noche, después de la tormenta, Estela y Mateo se sentaron juntos en el sofá, agotados y desmoralizados. El silencio entre ellos era pesado. Tal vez deberíamos aceptar su oferta, dijo Estela en voz baja, odiando las palabras incluso mientras salían de su boca. Sería solo temporalmente. Hasta que podamos recuperarnos.
Mateo se giró para mirarla, con una expresión de dolor en su rostro. ¿Te estás escuchando? ¿Dejar que ella nos controle? ¿Renunciar a todo lo que soy? ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero es un techo sobre la cabeza de Lucía, replicó ella, su propia frustración saliendo a la superficie. Lo que quiero es no tener que decirle que tenemos que dejar su casa porque no podemos pagarla. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, sintiéndose enjaulada. Tú no lo entiendes, Estela. Vivir así me mataría. Y vivir con esta deuda nos está matando a nosotros ahora, gritó ella. El estrés, el miedo, la presión de las últimas semanas finalmente habían llegado a un punto de ruptura. No estaban discutiendo entre ellos, sino contra su situación imposible. Pero las palabras seguían hiriendo. Dejaron de gritar y se miraron el uno al otro a través de la habitación, sus rostros marcados por el dolor y el miedo. Lo siento, susurró Mateo. No quise. Lo sé, dijo ella, las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo tampoco. Él cruzó la habitación y la abrazó. Ella se aferró a él, sollozando en su pecho. Se sentía como si el mundo entero estuviera conspirando para separarlos, para destruir la frágil felicidad que habían encontrado. No voy a dejar que nos venza, susurró él en su pelo. No voy a dejar que ella gane. Encontraremos una manera. Juntos. Pero, ¿cómo? Se sentían atrapados, sin salida. Al día siguiente, con los ojos rojos por la falta de sueño, Estela tuvo una idea. Una idea desesperada. Una idea que odiaba. Pero era una opción. Era su única opción. Llamó a Ricardo. Se encontraron en una cafetería. Él escuchó su situación con una expresión de grave preocupación. No dijo te lo dije, pero estaba implícito en su mirada. Es una situación terrible, Estela, dijo, poniendo su mano sobre la de ella. Estela no la apartó. Se sentía demasiado cansada para hacerlo. Puedo ayudarte, dijo Ricardo. Tengo conexiones en el banco. Podría conseguirte una refinanciación, condiciones favorables. Oh, hizo una pausa, ¿recuerdas que te dije que estoy aquí para ti? Lo decía en serio. Podría darte el dinero. Un préstamo personal. Sin condiciones. Estela lo miró, atónita. ¿Por qué harías eso? Él le sonrió, una sonrisa triste y amable. Porque a pesar de todo, Estela, todavía me importas. Odio verte sufrir. Odio verte atrapada en este lío. Solo quiero que seas feliz y segura. La oferta de Ricardo era el polo opuesto a la de Elena. No había condiciones, no había control. Solo, ayuda. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero la alternativa era la manipulación de Elena o la ruina financiera. De vuelta en casa, le contó a Mateo la oferta de Ricardo. Observó atentamente su reacción. Esperaba celos, ira. En cambio, vio una profunda resignación en su rostro. No podemos aceptar dinero de él, dijo Mateo, su voz era un murmullo vacío. ¿Por qué no?, preguntó Estela. No tenemos otras opciones. A menos que quieras que aceptemos la oferta de tu madre. Porque tendrá un precio, Estela, no seas ingenua. El precio será tú. Siempre serás la que él rescató. Siempre le deberás algo. Se interpondrá entre nosotros para siempre. Y tu madre no lo hará, replicó ella. Al menos él está tratando de ayudar. A diferencia de ella, que solo está tratando de controlarnos. Sabía que estaba siendo injusta. Sabía que Mateo estaba tratando de protegerlos, de proteger su relación. Pero estaba tan desesperada. Más tarde esa noche, encontró a Mateo en su estudio oscuro, el cuarto que había convertido en su santuario de fotografía. Estaba mirando unas fotos en su ordenador. Eran fotos de ellos tres, ella, él y Lucía. La foto del día que pintaron la pared, todos cubiertos de pintura y sonriendo. Vendí la mayoría de mis cámaras esta tarde, dijo en voz baja, sin mirarla. ¿Y las lentes? Todas las buenas. Mañana venderé el coche. No es suficiente,
pero es un comienzo. El corazón de Estela se rompió. Su pasión. Estaba vendiendo partes de su alma para salvarlos. Se acercó y lo abrazó por la espalda, apoyando su mejilla en su hombro. Las lágrimas silenciosas cayeron sobre su camiseta. No tienes que hacer esto, susurró. Sí, tengo que hacerlo, respondió él. Soy un padre ahora. Soy un compañero. Es mi responsabilidad. No quiero el dinero de tu ex ni el veneno de mi madre. Esto lo haremos nosotros. Solos. Se giró en la silla para mirarla. Tomó su rostro entre sus manos. Te amo, Estela. No sé cómo saldremos de esto, pero sé que lo haremos mientras estemos juntos. Confía en mí. Por favor. Ella lo miró a los ojos, vio la determinación, el sacrificio y el amor incondicional que había allí. Y tomó una decisión. No habría Ricardo. No habría Elena. Serían ellos dos. Contra el mundo. Confío en ti, susurró ella. Y lo besó, un beso que no era apasionado ni juguetón, sino un voto silencioso. Un pacto sellado en la desesperación, la confianza y un amor que estaba siendo forjado en el fuego. No tenían dinero, su hogar estaba en peligro y sus familias parecían empeñadas en destruirlos, pero en ese momento, abrazados en la oscuridad, se tenían el uno al otro. Y por ahora, tenía que ser suficiente. La decisión fue tomada. No habría atajos, ni rescates de exnovios, ni pactos con el diablo disfrazado de suegra. Serían ellos, contra el mundo. La venta del equipo de Mateo y de su viejo coche descapotable fue un golpe duro, pero les dio un respiro, un pequeño colchón de efectivo para negociar con los acreedores y ganar un poco de tiempo. Fue el comienzo de la etapa más difícil de sus vidas, una prueba de resistencia para su amor y su recién formada familia. Los días se convirtieron en un borrón de trabajo agotador y preocupación constante. Estela, además de su trabajo de jornada completa, empezó a aceptar trabajos de contabilidad como autónoma por las noches. La mesa del comedor, que antes era el escenario de cenas familiares y proyectos de arte de Lucía, ahora estaba permanentemente cubierta de hojas de cálculo, facturas y tazas de café medio vacías. A menudo, Mateo la encontraba dormida sobre el teclado a las 2 de la mañana y la llevaba en brazos a la cama. Sintiendo una mezcla de admiración abrumadora y una profunda culpa por no poder quitarle esa carga de encima. Él, por su parte, se tragó su orgullo artístico y se sumergió en el mundo de la fotografía comercial. Hizo fotos para catálogos de muebles, cubrió bodas de desconocidos y fotografió platos de comida en restaurantes locales. Odiaba cada segundo de ello. Se sentía como un impostor, un león enjaulado obligado a hacer trucos de circo por dinero. Pero cada vez que pensaba en quejarse, miraba a Lucía o veía las sombras bajo los ojos de Estela, y seguía adelante. Su relación se tensó bajo el peso del agotamiento. Apenas tenían energía para hablar, y mucho menos para el romance. La pasión que había florecido entre ellos fue enterrada bajo una montaña de deudas y cansancio. A veces, discutían por cosas insignificantes, la frustración saliendo a borbotones en forma de palabras agrias sobre platos sin lavar o facturas olvidadas. Pero siempre, siempre, encontraban el camino de vuelta el uno al otro. Una noche, después de una discusión particularmente tonta, Estela se fue a la cama llorando en silencio. Unos minutos más tarde, sintió que el colchón se hundía a su lado. Mateo la rodeó con sus brazos, atrayéndola contra su pecho. Lo siento, susurró en su pelo. Estoy tan cansado de tener miedo todo el tiempo. Ella se giró en sus brazos y lo miró en la oscuridad. Yo también. Siento que estamos en una cinta de correr, corriendo lo más rápido que podemos solo para quedarnos en el mismo sitio. Él le acarició la mejilla, su pulgar limpiando una lágrima. Oye, dijo en voz baja. ¿Sabes qué necesito ahora mismo? Necesito olvidarme de todo esto por una hora. Necesito recordarme a mí mismo que tengo a la mujer más sexy del mundo en mi cama. Estela soltó una risa acuosa. ¿Sexy? Mateo, llevo el mismo pijama desde hace 3 días y probablemente huelo a café y a desesperación. Hueles a mi Estela, replicó él, su voz volviéndose más profunda y ronca.
Se inclinó y la besó suavemente. Hueles a hogar. El beso se profundizó, volviéndose más hambriento. Sus manos empezaron a moverse, a redescubrirse. Era un acto de desafío, una forma de reclamar su intimidad del monstruo de la deuda que intentaba devorarlos. Déjame hacerte sentir bien, le susurró él al oído, su aliento caliente enviando escalofríos por todo su cuerpo. No pienses en nada más. Solo siente. Siénteme a mí. Y ella lo hizo. Esa noche, hicieron el amor con una ternura y una desesperación que rozaban lo sagrado. Fue un recordatorio de por qué estaban luchando, de lo que estaba en juego. Reavivó la llama, dándoles la fuerza para seguir luchando un día más. Pero sus antagonistas no habían desaparecido. Elena seguía llamando, ofreciendo consejos que eran críticas veladas. Un día, apareció sin avisar mientras Estela estaba descargando la compra. Elena miró las marcas blancas y las verduras rebajadas con desaprobación. Querida, la nutrición de un niño es primordial. Ahorrar en comida es ahorrar en su futuro. Estela respiró hondo, contando hasta 10. Estamos comiendo sano, Elena. Simplemente estamos siendo cuidadosos con nuestro presupuesto. Elena suspiró dramáticamente. Bueno, por si acaso. Dejó un sobre grueso sobre la mesa de la entrada. Un pequeño regalo para mi nieta. Estela supo inmediatamente que era dinero. Cuando Mateo llegó a casa y lo vio, una nube de tormenta se formó en su rostro. Al día siguiente, fueron juntos a la suite del hotel de Elena y le devolvieron el sobre. No queremos tu dinero, madre, dijo Mateo, su voz era tranquila pero firme. Lo que necesitamos de ti, si eres capaz de darlo, es tu apoyo. Tu respeto. No tu caridad condescendiente. Elena se quedó sin palabras, ofendida pero, por primera vez, quizás un poco impresionada. Ricardo también volvió a intentarlo. Fue más sutil esta vez. En lugar de ofrecerle dinero directamente a Estela, le ofreció una oportunidad profesional. Un puesto de analista financiero senior en su banco. El sueldo era más del doble de lo que ella ganaba. Era tentador. Terriblemente tentador. Le daría un respiro, haría que todo fuera más fácil. Habló de ello con Mateo esa noche, esperando que él lo entendiera. Mateo la escuchó en silencio, con el rostro impasible. Cuando ella terminó, él dijo, ¿y eso es lo que quieres? ¿Trabajar para él? ¿Verlo todos los días? ¿Deberle tu carrera? Sería práctico, argumentó ella. No es personal. ¿No personal? Estela, todo lo que ese hombre hace es personal. Te quiere de vuelta, y si no puede tenerte a ti, se conformará con tener tu gratitud, tu tiempo, tu presencia en su vida. Será suya, de una forma u otra. Tenía razón. Estela lo sabía. Aceptar ese trabajo sería como permitir que una enredadera venenosa creciera en el jardín de su relación. Al día siguiente, llamó a Ricardo y rechazó la oferta. Tengo todo lo que necesito aquí, Ricardo, le dijo, y fue la despedida final. Cerró la puerta a su pasado de una vez por todas. Unas semanas más tarde, la presión de los acreedores se hizo insoportable. Recibieron una notificación final. Tenían 60 días para pagar la totalidad del préstamo o comenzarían los procedimientos de ejecución hipotecaria. El pánico se apoderó de ellos de nuevo, más frío y agudo que nunca. En su desesperación, decidieron empezar a hacer inventario de las posesiones de Laura y David, buscando cualquier cosa de valor que pudieran vender. Fue una tarea desgarradora. Cada objeto traía un torrente de recuerdos. Mientras Estela revisaba las joyas de Laura, Mateo se encargó del pequeño despacho de David. Estaba lleno de libros, equipo de música viejo y cajas polvorientas. En la parte trasera de un armario, encontró una caja de cartón etiquetada como proyectos. Dentro, junto a un montón de planos de carpintería a medio hacer, había un disco duro externo y varios cuadernos de notas. Movido por la nostalgia, Mateo conectó el disco duro a su portátil. Estaba lleno de miles de fotos, instantáneas familiares, vacaciones, Lucía dando sus primeros pasos.
Le dolía el corazón al ver los rostros sonrientes de sus amigos. Y entonces, encontró una carpeta que no reconoció. Estaba titulada Alma. Hizo clic en ella. Y se quedó sin aliento. La carpeta contenía alrededor de 100 fotografías de paisajes de la Patagonia. David había hecho un viaje allí solo, unos meses antes del accidente, un viaje del que había hablado como una especie de peregrinaje personal. Pero estas no eran fotos de turista. Eran obras de arte. David había capturado la luz de una manera que Mateo, el profesional, apenas podía comprender. La majestuosidad de los glaciares, la soledad de la estepa, el fuego de un amanecer sobre las montañas, todo estaba allí. Era crudo, emotivo, brillante. Era el mejor trabajo que Mateo había visto nunca. Estela, llamó, su voz ronca por la emoción. Tienes que ver esto. Estela entró en el despacho y miró por encima de su hombro. ¿Qué es? Es David, susurró Mateo. Mira lo que hizo. Miraron las fotos juntos, en silencio, asombrados por el talento oculto de su amigo. Fue entonces cuando Estela cogió uno de los cuadernos de notas que estaban junto al disco duro. Lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de notas técnicas sobre velocidades de obturación y aperturas. Pero más adentro, encontró lo que buscaba. Eran reflexiones, pensamientos de David sobre su viaje. Y luego, una página que hizo que el corazón de Estela se detuviera. Había un recorte de revista pegado en la página, el anuncio de un prestigioso concurso internacional de fotografía, el Premio Kestrel. El gran premio era de $250,000. David había escrito debajo, quizás. ¿Por qué no? La serie Alma. Es mi mejor trabajo. Una oportunidad para empezar de nuevo, pagar algunas deudas y darle a mi familia el futuro que se merece. Mateo leyó la página por encima del hombro de Estela. Se miraron el uno al otro, con los ojos muy abiertos. $250,000. Era más de lo que necesitaban. Era la respuesta a todas sus oraciones. El plazo de inscripción, dijo Estela, su voz era un susurro, mientras leía la letra pequeña del anuncio. Termina, en 3 días. Una oleada de energía frenética los invadió. De repente, tenían un propósito. Tenían una misión. Ya no se trataba solo de salvar la casa. Se trataba de honrar a David, de cumplir su último sueño. Trabajaron sin parar durante las siguientes 48 horas. Mateo, con su ojo experto, seleccionó las 12 imágenes más impactantes de la serie. Estela, usando las notas de David, escribió las descripciones y la declaración del artista. Sintieron a sus amigos con ellos en esa habitación, como si estuvieran guiando sus manos. La noche antes de la fecha límite, con todo preparado, se sentaron frente a la pantalla del ordenador. Si hacemos esto, dijo Estela en voz baja, ¿está bien? Usar su trabajo para. Estamos ayudando a su hija, la interrumpió Mateo con firmeza. Estamos cumpliendo su deseo. Esto es lo que él habría querido. Juntos, pulsaron el botón de enviar. Y entonces, todo lo que pudieron hacer fue esperar. Las semanas siguientes fueron una tortura de anticipación. Continuaron con sus trabajos, continuaron luchando, pero ahora había un hilo de esperanza tejiendo sus días. Se encontraban mirándose el uno al otro en momentos aleatorios, compartiendo una sonrisa de complicidad y nerviosismo. Y entonces, una tarde, llegó el correo electrónico. Estimado representante del patrimonio de David Chen, comenzaba. Estela contuvo la respiración mientras leía en voz alta. Nos complace enormemente informarle que el portfolio, Alma, ha sido seleccionado como uno de los 5 finalistas para el premio Kestrel de este año. Un grito de pura alegría brotó de la garganta de Estela. Mateo la levantó en brazos, dándole vueltas mientras reían y lloraban al mismo tiempo. Lucía corrió hacia ellos, sin entender qué pasaba pero contagiada por su felicidad. Se abrazaron los 3 en medio del salón, un pequeño círculo de esperanza y alivio. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Por primera vez en meses, durmieron profundamente. Sintieron que podían respirar de nuevo.
Planearon una pequeña cena de celebración para esa noche. Iban a brindar por David, por su talento, por el milagro que les había dado desde el más allá. El futuro, que había parecido tan oscuro, de repente estaba lleno de luz. Justo cuando Mateo estaba abriendo una botella de vino que habían estado guardando, sonó el teléfono. Era un número desconocido de Londres, donde tenía su sede la Fundación Kestrel. Debe ser para coordinar el viaje para la ceremonia de entrega de premios, dijo Mateo con una sonrisa, poniendo la llamada en altavoz. Hola, habla Mateo Ferrer en nombre de David Chen. Del otro lado, la voz de un hombre con un acento británico muy formal sonó grave y preocupada. Señor Ferrer, habla Charles Worthington, presidente del jurado. Lamento tener que llamarle en estas circunstancias, pero ha surgido un problema muy serio. La sonrisa de Mateo se desvaneció. ¿Qué tipo de problema? Ha habido una impugnación a una de las fotografías de su portfolio. La imagen titulada, Solitud de hielo. Otro fotógrafo ha presentado una reclamación, afirmando que la fotografía es suya y que el señor Chen la plagió. Nos ha proporcionado una prueba de publicación anterior. El silencio en la cocina fue absoluto. Estela sintió que la sangre se le helaba en las venas. No, eso es imposible, dijo ella, su voz temblando. David nunca haría eso. Lo entiendo, dijo el hombre con simpatía forzada. Pero dadas las pruebas presentadas, y para proteger la integridad del premio, me temo que tenemos que descalificar el portfolio del señor Chen de la competición con efecto inmediato. Lo siento mucho. Colgó. La botella de vino se resbaló de la mano de Mateo y se hizo añicos en el suelo, salpicando vino tinto por todas partes, como sangre. Se quedaron mirando el desastre, el vino esparciéndose por las baldosas. No era solo vino, era su esperanza, su futuro, sus sueños, rotos en el suelo de la cocina. El golpe fue devastador. Pasaron del cielo al infierno en cuestión de minutos. El alivio y la alegría fueron reemplazados por una desesperación más profunda y oscura que antes, porque esta vez, habían probado la esperanza solo para que se la arrebataran. Pero el dolor fue rápidamente eclipsado por una furia fría. No, dijo Mateo, su voz era un gruñido bajo. No, es una mentira. Conocía a David. Que era la persona más honesta que he conocido. No robó esa foto. Estela, aunque destrozada, sintió que su mente analítica entraba en acción. Era su mecanismo de defensa. El orden contra el caos. De acuerdo. De acuerdo, dijo, obligándose a pensar con claridad. ¿Qué sabemos? Hay otro fotógrafo. Afirma que la foto es suya. Tiene una prueba de publicación anterior. Necesitamos saber quién es y cuál es esa prueba. Se sentó al ordenador, con los dedos temblando, y empezó a buscar. En cuestión de minutos, lo encontraron. La Fundación Kestrel, para ser transparente, había publicado una breve declaración sobre la descalificación. Mencionaba al fotógrafo reclamante, un tal Julian Vance. Una búsqueda rápida de Julian Vance los llevó a su página web profesional. Y allí estaba. Solitud de hielo. Era una imagen idéntica de un iceberg solitario flotando en aguas tranquilas bajo un cielo melancólico. Estaba en su galería online, con una marca de agua y una fecha en la esquina que era 6 meses anterior al viaje de David a la Patagonia. No puede ser, susurró Mateo, acercándose a la pantalla. ¿Cómo? Tiene que haber una explicación, insistió Estela. Comenzaron a investigar a Julian Vance. Era un fotógrafo con un éxito modesto, especializado en paisajes árticos y antárticos. No había nada obviamente sospechoso en él. Parecía legítimo. Mateo se levantó y empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Quizás David compró la foto, especuló, odiando la idea. Tal vez se sintió inseguro sobre su propio trabajo y... No, dijo Estela con firmeza. Mira las notas de David. Describe el día que tomó esa foto. Habla del sonido del hielo crujiendo, del color del agua. Escribió sobre cómo se sintió completamente solo en el universo en ese momento. Esos no son los sentimientos de alguien que compró una foto.
Son los de alguien que la vivió. Abrió los archivos originales del disco duro de David. Miró los metadatos. Allí estaba toda la información cruda, el modelo exacto de la cámara, la configuración del objetivo, la velocidad de obturación. Pero no tenían nada con qué compararlo. Solo tenían su palabra contra la de Julian Vance y su fecha de publicación. Durante los 2 días siguientes, apenas durmieron. Estaban obsesionados. Enviaron un correo electrónico furioso pero educado a la fundación, pidiendo más información sobre la prueba de Vance, pero solo recibieron una respuesta formal diciendo que la decisión era definitiva. Intentaron contactar con el propio Vance, pero sus correos electrónicos no obtuvieron respuesta. El plazo de la ejecución hipotecaria se cernía sobre ellos. El tiempo se estaba acabando. Sentados en la mesa del comedor una noche, rodeados de papeles inútiles, Mateo parecía derrotado. Quizás es hora de rendirse, Estela. Llamaré a mi madre por la mañana. Aceptaremos su trato. Estela lo miró, con el corazón roto al ver su espíritu quebrantado. No. Todavía no, dijo. Tiene que haber algo. Algo que se nos escapa. Volvió al disco duro de David, revisando las fotos una y otra vez. Estaba buscando, no sabía qué. Un detalle. Una anomalía. Hizo zoom en la foto del iceberg, la imagen en el centro de su pesadilla. Miró la versión de Vance online, y luego la de David. Eran idénticas. Exactamente idénticas. Pero, ¿lo eran? De repente, lo vio. Era algo diminuto. Casi invisible a simple vista. En la esquina inferior derecha de la foto de David, había una ligera ondulación en el agua. Y en esa ondulación, un reflejo borroso. Amplió la imagen al máximo, la resolución se deshizo en píxeles, pero estaba allí. Un tenue reflejo rojo. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo, inclinándose. No lo sé. No está en la foto de Vance, dijo Estela, cambiando de pantalla. Efectivamente, la versión de Vance del agua estaba perfectamente lisa en esa esquina. Era una diferencia mínima. Podría ser cualquier cosa. Pero era una diferencia. Espera un momento, dijo Mateo, su cerebro de fotógrafo se activó. Volvió a las notas de David, leyendo frenéticamente la entrada de ese día. Y entonces, gritó, aquí está. Lo tengo. Estela leyó sobre su hombro. David había escrito, vi a un pequeño grupo de pingüinos papúa a lo lejos. Su pico rojo anaranjado destacaba como una llama contra todo el azul y el blanco. El reflejo rojo. Era de un pingüino fuera de campo. David lo había visto, pero no lo había incluido en la composición principal. Sin embargo, su reflejo apenas se había colado en el encuadre. ¿Y la versión de Vance? La ha clonado, dijo Mateo, su voz llena de una furia justiciera. El bastardo la clonó. Probablemente para eliminar una distracción del encuadre. Photoshop. Pero eso significa que tenía el archivo original para editarlo. Pero, ¿cómo lo consiguió?, preguntó Estela. ¿Y cómo podemos demostrar que su versión es la editada y la nuestra la original? Mateo ya estaba tecleando furiosamente. Los fotógrafos profesionales a menudo suben imágenes de baja resolución a galerías online para recibir críticas. Sitios como Flickr, 500px. Son para que otros profesionales den su opinión. Es posible que David subiera la foto allí, bajo un seudónimo. Si lo hizo, la imagen estaría fechada. Durante la siguiente hora, buscaron en todos los foros de fotografía que pudieron encontrar, buscando seudónimos que David podría haber usado. Finalmente, en una página casi olvidada, Estela encontró un perfil de usuario, Davechen-viajero. Y allí, en su galería, publicada más de un año antes, estaba la foto del iceberg. Incluyendo el diminuto reflejo rojo. La fecha de subida era 2 meses anterior a la publicación de Vance. Era la prueba que necesitaban. Pero no era suficiente. Vance podría argumentar que ambos fotógrafos clonaron el reflejo de una imagen fuente. Necesitaban algo irrefutable. Y entonces, Mateo lo recordó.
El archivo RAW, dijo, casi sin aliento. El puto archivo RAW. En fotografía digital, el archivo RAW es el equivalente a un negativo de película. Contiene todos los datos sin procesar capturados por el sensor de la cámara, sin comprimir y sin alterar. Es una huella digital. Ninguna edición, ningún clonado puede alterar el archivo RAW original. Encontraron el archivo RAW de David en el disco duro. Era un archivo enorme, lleno de información. Mateo redactó un correo electrónico. Esta vez, no fue para Julian Vance ni para la fundación. Fue para el editor de una de las revistas de fotografía más respetadas del mundo, un hombre con una reputación de integridad periodística implacable. En el correo, Mateo expuso todo, la historia de David, la descalificación, su investigación y la prueba final e irrefutable. Adjuntó el archivo RAW de David. Y luego, hizo una apuesta. También adjuntó una nota que decía, apuesto a que el señor Vance no puede, o no quiere, proporcionar el archivo RAW de su versión de la foto. Pulsaron enviar. Y esperaron. No tuvieron que esperar mucho. A la mañana siguiente, el mundo de la fotografía explotó. La revista había publicado un artículo de investigación mordaz. Habían contactado con Vance, quien, al ser presionado, admitió que descubrió la imagen en un foro online y la recreó como un homenaje. Era una mentira flagrante para cubrir un robo descarado. La evidencia del archivo RAW de David era incontestable. El escándalo fue inmenso. La Fundación Kestrel, enfrentada a una humillación pública, se apresuró a rectificar. Emitieron una disculpa pública al patrimonio de David Chen. Julian Vance fue despojado de todos sus premios anteriores y se convirtió en un paria. Y David Chen fue reinstaurado y declarado, póstumamente, el ganador del Gran Premio Kestrel 2024. Cuando Mateo leyó el correo electrónico de confirmación, Estela simplemente se derrumbó en sus brazos, sollozando con un alivio tan profundo que era doloroso. Lo hicimos, David, susurró Mateo, mirando hacia el techo. Lo hicimos. Ganaron. No solo salvaron la casa. Salvaron el honor de su amigo. La marea había cambiado. Con el dinero del premio, pagaron la deuda en su totalidad. El día que hicieron la transferencia bancaria final, sintieron que se quitaban de encima un peso físico de varias toneladas. Esa noche, Estela encendió una pequeña hoguera en el jardín trasero. Juntos, observaron cómo la última notificación de ejecución hipotecaria se convertía en cenizas y flotaba hacia el cielo estrellado. Estaban libres. Pero la victoria trajo algo más que alivio financiero. La historia se hizo viral. La historia del fotógrafo desconocido cuyo sueño fue cumplido por sus amigos después de la muerte. Un galerista de Nueva York se puso en contacto con ellos. Quería organizar una exposición completa de la serie Alma de David. Asistieron a la inauguración. Ver las fotos de su amigo colgadas en las paredes de una prestigiosa galería, ver a la gente conmovida hasta las lágrimas por su trabajo, fue un momento de una belleza agridulce. Donaron una parte de las ganancias de la venta de las fotos a una fundación benéfica en nombre de David y Laura. Se sentía bien. Se sentía correcto. El éxito póstumo de David también le abrió puertas a Mateo. La gente ahora conocía su nombre. Empezaron a llegarle ofertas de trabajo, proyectos que realmente le apasionaban, no solo trabajos por dinero. Podía permitirse ser selectivo. Podía permitirse ser el artista que siempre debió ser. Incluso Elena cambió. Apareció en la exposición de Nueva York. Observó a su hijo hablar con pasión sobre el trabajo de su amigo. Vio a Estela a su lado, no como un obstáculo, sino como su ancla. Vio a Lucía correteando, una niña feliz y bien cuidada. Más tarde, los llevó a cenar. No hubo críticas ni condiciones. En cambio, con lágrimas en los ojos, le dijo a Mateo, tu padre, habría estado tan increíblemente orgulloso del hombre en el que te has convertido. Fue la primera vez que Mateo recordaba que su madre le decía algo así. No lo arregló todo, pero fue un comienzo. Empezó a visitarles, no para juzgar, sino para ser abuela. Traía juguetes para Lucía,
no sobres de dinero. Se estaba esforzando. Y ellos, a su vez, empezaron a abrirle la puerta, un poco cada vez. Con la tormenta finalmente detrás de ellos, el amor entre Estela y Mateo floreció de una manera que nunca antes había podido. Libre de la presión y el miedo, su relación se volvió más profunda, más juguetona, más apasionada. Volvieron a llenar la casa de risas, de música, de caos feliz. Una tarde de otoño, estaban en el jardín, rastrillando hojas mientras Lucía saltaba sobre los montones. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Mateo se detuvo y miró a Estela. Estaba riendo, con una hoja pegada en el pelo, y él sintió una oleada de amor tan intensa que casi le cortó la respiración. Dejó su rastrillo, se acercó a ella y se arrodilló sobre una rodilla, en medio de las hojas caídas. Estela, comenzó, y su voz tembló un poco. ¿Qué haces?, dijo ella, con los ojos muy abiertos. Haciendo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, dijo él. Hemos pasado por el infierno y hemos vuelto. Hemos criado a una hija. Hemos luchado contra el mundo. No puedo imaginarme mi vida sin ti. Eres mi orden en medio de mi caos, y espero ser un poco de caos emocionante en tu orden. Le tomó la mano. Estela Rojas, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿De hacer esta familia oficial para siempre? Las lágrimas brotaron de los ojos de Estela. Sí, susurró. Sí, por supuesto que sí. Se casaron en la primavera siguiente, en el jardín trasero de la casa que habían luchado tanto por salvar. Fue una ceremonia pequeña, íntima y perfecta. Lucía fue la niña de las flores, arrojando pétalos por todas partes con una alegría desenfrenada. Elena lloró en silencio en la primera fila. Mateo y Estela intercambiaron votos que escribieron ellos mismos, promesas no solo de amor, sino de compañerismo, de ser un equipo, para siempre. Pasó un año. La casa estaba llena. Mateo había convertido el estudio de David en una exitosa galería online para fotógrafos emergentes, cumpliendo el legado de su amigo. Estela había encontrado un nuevo trabajo que le encantaba, con un horario flexible que le permitía pasar más tiempo con su familia. Una noche, estaban acurrucados en el sofá, viendo una película con Lucía dormida entre ellos. Estela cogió la mano de Mateo y la puso sobre su vientre. ¿Sientes eso?, susurró. Él frunció el ceño en la penumbra y luego sus ojos se abrieron de par en par al sentir un pequeño aleteo, un pequeño golpecito desde dentro. La miró, con el rostro lleno de un asombro reverente. ¿Estás? Ella asintió, sonriendo entre lágrimas. Vamos a tener un bebé. 9 meses después, nació un niño sano, con los ojos de su padre y una mata de pelo oscuro. Lucía estaba extasiada con su nuevo papel de hermana mayor. Una tarde, Estela se sentó en el porche, meciendo a su hijo mientras observaba a Mateo y Lucía jugar a la pelota en el césped. La pared de color amarillo sol brillaba a la luz del atardecer. El sonido de sus risas era la banda sonora de su vida. Pensó en todo lo que habían pasado, la tragedia, el dolor, la lucha. Pensó en cómo de las cenizas de una pérdida impensable, habían construido algo tan hermoso, tan fuerte, tan lleno de amor. Habían tomado piezas rotas y habían creado una obra de arte, un hogar. Mateo se acercó y se sentó a su lado, pasando un brazo por sus hombros y besando la cabeza del bebé. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. Ella apoyó la cabeza en su hombro, mirando a su familia, a su vida. En nada, dijo, y en todo. Solo, estoy feliz. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.